¿En qué consiste la encarnación, la unión hipostática? Ya entramos en las cuestiones 2, 3 y 4 de la parte tercera. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona del Verbo hecho carne. Hay que remontarse nuevamente a la definición de persona dada por Boecio, que veíamos ayer y antes en la anterior sesión también. Individua substancia rationalis nature. Sustancia individual de naturaleza racional. O sea, la persona es un sujeto individual inteligente y libre, dueño de sus actos, que obra por sí mismo. La persona es un sujeto primero de atribución, un suppositum se llama en latín, en filosofía, una sustancia prima. Cuando decimos, no, aquí no hay sujeto, es que no hay personalidad dueña de sus propios actos ni libre. Se le atribuyen a la persona la naturaleza racional, el alma, el cuerpo, es persona humana, claro, porque el ángel también es persona, pero se atribuye la naturaleza racional, enumero porque esto es importante, es lo propio de la persona, naturaleza racional. Por eso nosotros somos animales, pero animales racionales, es lo que nos hace personas. Naturaleza racional, alma, cuerpo, existencia. Si no existo, no soy persona. Facultades o potencias del alma, operaciones y partes del cuerpo. En una palabra, repetimos, la persona es un sujeto inteligente y libre. La personalidad ontológica, o sea, el ser de la persona, es la raíz de la personalidad psicológica, que es la conciencia que de mí mismo tengo yo. Pero previo a esa conciencia está mi ser, porque un niño no tiene personalidad psicológica. Un enfermo de Alzheimer no tiene personalidad psicológica y es persona porque tiene personalidad ontológica. O sea, que de la personalidad ontológica deriva, es la raíz, la ontológica, de la personalidad psicológica, caracterizada por la autoconciencia, y de la personalidad moral, que se manifiesta por el uso de la libertad y por el dominio de uno mismo, la personalidad moral. Esta definición de persona, si hacemos salvedad del cuerpo, se aplica al hombre, al ángel y analógicamente a Dios. Según la revelación, en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres sujetos inteligentes y libres. No tres inteligencias y tres libertades, sino tres sujetos que tienen la misma inteligencia y la misma libertad, la misma intelección y el mismo acto libre. Y esa misma noción de persona nos permite afirmar que Jesús es un solo sujeto inteligente y libre, un solo yo, aunque posea las dos naturalezas divina y humana, y por consiguiente dos inteligencias y dos libertades en perfecto acuerdo entre sí. Pero es el mismo yo de Cristo el que ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo en cuanto persona, con mis dos naturalezas. Pero yo soy la persona en quien encontraréis el camino, la verdad y la vida. Estamos hablando de esa personalidad ontológica, el ser de su persona. Es el constitutivo formal y radical de la persona. Para la mayoría de los tomistas, encabezados por el gran cardenal Cayetano, Tomás de Bío,
y se cuenta entre ellos el gran Báñez, el confesor de Santa Teresa, Juan de Santo Tomás, los salmanticenses, los carmelitas de Salamanca, constituyeron una corriente muy fuerte dentro de la escuela tomista, ya en los siglos XVI, XVII, y muchos otros, ya más modernamente el cardenal Mercier, famoso, francés, en fin, para la mayoría de los tomistas, el criterio para definir la personalidad ontológica es el siguiente. La personalidad ontológica, aquello por lo cual un sujeto es persona, no es algo negativo como quiere Escoto, sino que es algo positivo. O sea, la personalidad de Pedro o de Juan es de orden natural. Y la personalidad ontológica es algo no solo positivo, sino también sustancial y no accidental, porque la persona es una sustancia, un sujeto real. Por tanto, esto es muy interesante, porque esto se da de bofetones con lo imperante hoy, que es el psicologismo. Y así se están formando hoy en los seminarios, en los noviciados, la gente, es un subjetivismo atroz. Yo soy persona porque tengo autoconciencia, no. Déjese usted de zarandajas. Es usted persona antes de percibirse con autoconciencia. Porque de ahí derivan unos egoísmos y unos relativismos atroces. Entonces lo que dice Santo Tomás y su escuela es que la personalidad propiamente dicha, no estamos hablando, ay, este hombre tiene una gran personalidad, porque tiene un don de gente, porque habla en público, no, eso no es personalidad. Personalidad es el hecho de ser persona, no vamos a confundir personalidad con el conjunto de cualidades, de qué personalidad tan rica, no hablamos de eso. Hablamos del hecho de ser persona y a eso le llamamos personalidad. Pues bien, la personalidad propiamente dicha, ontológica, no la psicológica ni la moral, sino la personalidad ontológica, no puede estar constituida por la conciencia de sí mismo, porque la conciencia de sí mismo es un acto de la persona, manifiesta al yo, pero ya lo supone, ya está el yo. La conciencia de sí mismo, o sea, la personalidad ontológica no puede definirse por la libertad, porque esa es una facultad de la persona. Por lo tanto, la personalidad ontológica es previa a la psicológica, autoconciencia de mí mismo, y previa a la moral, actos libres. Antes de eso, soy persona. Claro, si esto no lo afirmamos así, pues es posible el aborto, es posible la eutanasia y es posible todo. No hay ontología, que es lo que estamos diciendo desde el principio. Si no hay metafísica, no hay nada. Todo es un puro psicologismo. Y podemos dar en aberraciones como interpretarlo todo desde la sexualidad, como Freud o lo que queramos. En Jesús hay dos inteligencias conscientes, podríamos decir, está mal dicho, pero en fin, hay dos manifestaciones de la personalidad psicológica y hay dos libertades, dos manifestaciones de personalidad moral. Pero hay una sola persona porque hay un solo yo previo a todo eso, que es la persona ontológica y que es algo positivo y sustancial. La personalidad no es la misma naturaleza de la sustancia. La personalidad tampoco es la naturaleza singular bajo su existencia, porque la naturaleza singular de Pedro o de Juan no es lo que existe, sino aquello por lo cual Pedro o Juan es hombre, el hecho de ser persona, que después cristaliza en lo que existe.
Por tanto, la personalidad no es la naturaleza singular sin la existencia. Pero la personalidad de Pedro de Juan tampoco es su existencia, porque la existencia es atribuida a la persona de Pedro como un predicado y no como su constitutivo formal. Vamos a simplificar para no liarnos. En resumen, la personalidad ontológica es algo positivo, sustancial, que determina el hecho de que la naturaleza singular de la sustancia racional, definición de Boecio, individua substantia rationalis naturae, pues la personalidad ontológica determina que esa naturaleza individual, esa sustancia individual de naturaleza racional, sea capaz de existir en sí misma. O sea, en una palabra, la personalidad ontológica es aquello por lo cual el sujeto racional es lo que es. Y secundariamente, la naturaleza de ese sujeto es aquello por lo cual pertenece a una determinada especie. Y la existencia es aquello por lo cual existe. Repito esta última frase porque desde ella se aclara la, si es que se puede aclarar, pero en fin, la unión hipostática. Personalidad ontológica, aquello por lo cual el sujeto racional es lo que es. O sea, nos situamos en el nivel metafísico, en el orden del ser. Naturaleza, aquello por lo cual ese sujeto pertenece a una determinada especie. Existencia, aquello por lo cual existo, que no es lo mismo que ser. Una cosa es ser y otra es existir. En Dios coinciden. Entonces, si la persona es aquello, la personalidad ontológica, es aquello por lo cual el sujeto racional es lo que es, y la naturaleza es aquello que lo especifica, que lo determina en una especie, es clara la inteligencia de que Cristo, el Verbo encarnado, sea una sola persona y que tenga dos naturalezas. Una lo determina en la especie humana y otro lo determina como Dios. La personalidad es como un punto que, digamos así, termina con dos líneas en su intersección. La línea de la esencia y la línea de la existencia. La personalidad, repito, es aquello por lo cual el sujeto inteligente es lo que es. Y así la personalidad ontológica que constituye al yo es, estoy repitiendo, raíz de la personalidad psicológica, de la conciencia de sí mismo, y raíz de la personalidad moral, del dominio de sí mismo. Cuando se trata de la persona de Cristo, los teólogos dicen que esa persona es el principio de los actos teándricos de Cristo, de los actos divinos de Cristo. Así concebida la personalidad ontológica, entendemos que une y constituye la esencia y la existencia como un todo. Esta es la concepción de la persona que defiende Santo Tomás y todos sus epígonos. La personalidad es lo que constituye al sujeto inteligente como sujeto primero de atribución de todo lo que le conviene, como centro de pertenencia de todo lo que se atribuye. En definitiva, la personalidad es lo que constituye al yo, y ese yo después posee su naturaleza, su existencia, sus actos de conciencia, sus actos de libertad. ¿Qué son, pues, el egoísmo y el orgullo? Son un desarrollo abusivo de la personalidad, son un desquiciamiento de la personalidad. ¿Cuál es el verdadero desarrollo recto y cabal de la personalidad psicológica y moral?
la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, de la santidad. ¿Cómo se desarrolla progresivamente la personalidad? Independizándose cada vez más de las cosas inferiores y haciéndose cada vez más dependiente de la verdad y del bien. Los santos son los que han comprendido plenamente que la personalidad humana solo crece de verdad si muere a sí misma para que Dios reine, si niega su falsa libertad para que triunfe la libertad de Dios, que es la verdadera, como dice Santa Teresa. Él reina y sea yo su cautiva, que no quiere mi alma otra libertad. El santo desea que Dios se convierta para él en un alter ego, en un otro yo, intimior íntimo meo, como dice San Agustín, más íntimo a mí que lo íntimo de mí mismo. Esto es lo que nos permite vislumbrar de lejos cuál es la personalidad de Jesús, aunque con una distancia infinita. Porque el santo, por más encumbrado que esté, no deja de ser un ser distinto de Dios, una criatura. Ha reemplazado sus ideas humanas con ideas divinas, su voluntad propia con la voluntad de Dios, pero sigue siendo un ser distinto de Dios. En Jesucristo, el Verbo de Dios se ha dado lo más que podía como persona a la humanidad. Y la humanidad ha sido unida con Dios lo más que podía personalmente, hasta el punto de no constituir más que un solo yo con el Verbo, que ha asumido la naturaleza humana para siempre. Cristo es verdadero hombre sin tener personalidad humana. Su humanidad, lejos de estar menoscabada, disminuida, aminorada por la unión personal con el Verbo, es glorificada por esa unión. Estoy mezclando argumentos, como ven, ascéticos y espirituales con los filosóficos. ¿Quién es verdaderamente persona? Un santo. El que se deja lo más posible suplantar por Dios, aunque nunca hay una suplantación total porque permanece su identidad. ¿Cuál es la santidad asombrosamente infinita? La de Jesucristo, porque ha habido una suplantación total, porque siendo Él perfecto hombre, no tiene personalidad humana, sino que toda su personalidad es divina, porque su persona ontológica es la persona divina. Y esto nos enseña muchísimo, y aquí viene esa exclamación atrevidísima de una hondura teológica como no creo que ha escrito nunca nadie, de Sor Isabel de la Trinidad en la Elevación. Que yo sea para él como una humanidad suplementaria en la que él pueda renovar todo su misterio. Claro, cuando pedimos esto lo pedimos a nivel psicológico y a nivel moral. Que yo me autoperciba como Cristo. Como decía Sor Isabel a la hermana de comunidad que estaba sentada a su lado. Vuestra caridad no siente a los tres porque yo lo siento. Estoy habitada. Bueno, que yo me autoperciba como Cristo y que yo obre como Cristo. Mi personalidad psicológica y mi personalidad moral están llamadas a ser suplantadas por la personalidad de Cristo, pero mi personalidad ontológica no desaparece porque entonces caeríamos en un panteísmo. Pero es que en Cristo la personalidad ontológica tampoco ha desaparecido, sino es que no hay más que una, que es la divina, su persona divina, que es el sujeto de sus actos. Bueno, pues esta es la maravilla de la unión hipostática, que es, según Santo Tomás, la más íntima de todas las uniones creadas, y que tiene como consecuencia que en Cristo solo haya una única existencia para ambas naturalezas. La unidad ontológica
de Cristo se expresa con la unión perfecta de su inteligencia humana y de su voluntad humana con su divinidad. Por eso su inteligencia creada, inteligencia humana, porque Cristo tiene dos entendimientos y tiene dos voluntades, porque tiene dos naturalezas. Entonces su inteligencia creada tenía ya desde la tierra la visión beatífica, o sea, la visión de la esencia divina, y por tanto de la inteligencia divina. Y ya en su vida terrena había una admirable compenetración en Jesús de su visión increada y de su visión creada. Y había una perfecta unión entre su libertad divina y su libertad humana, porque esta, su libertad humana, era desde ya absolutamente impecable. Y volvamos a ese tema que hemos anunciado. Y así había ya en él una conformidad estrechísima entre las dos libertades, divina y humana.